Aquí con ustedes nuevamente en Conexión Radio 20. Agradecidos con Dios porque verdaderamente cada día es nuevo y tenemos en esta mañana un tema que quedamos así como pendientes la vez pasada, que estábamos hablando acerca de la hora de la cruz, de lo que Jesús hizo. Definitivamente encontramos hoy que el evangelio que se está dando en la gran mayoría de las iglesias es un evangelio light, donde realmente se habla más de bendiciones, se habla más de prosperidad, de sanidades, y que las pruebas, las dificultades no son para aquellos creyentes y que todo lo bueno es lo que debe pasarle a los hijos de Dios. Sin embargo, ese evangelio sin cruz es algo totalmente diferente a la verdad. Es engañoso y es algo que está llevando a las personas a defraudarse de Cristo, a defraudarse de los hombres, porque obviamente las personas que no siguen a Jesús y a la cruz como debe ser terminan mal, ¿no? Sí, claro. De eso escribiste tú en este libro. Sí. Y este libro nos habla de una vaca en el garaje, mirando a que obviamente hay cristianos que no saben ni por qué son creyentes, ni a dónde están asistiendo, y por eso el subtítulo de este libro dice: porque donde estás y quién eres son dos cosas diferentes. Sí, bueno. ¿Qué pasa con esos creyentes que definitivamente no entienden precisamente lo que hablamos en el programa pasado, y es la salvación, ¿no? La salvación. Bueno, primero que todo, pues un saludo también a todas las personas que se conectan a través de este medio, Conexión Radio 20, y pues a través de este tiempo de avivamiento. Estamos en procura de esto, ¿no? De que haya un avivamiento personal, y pues tú planteas algo con este libro, Una vaca en el garaje, porque, bueno, algo especial, se los muestro para los que no lo han visto. Se llama así, Una vaca en el garaje, porque donde estás y lo que eres son dos cosas diferentes. Planteo y parto de ahí, ¿no? Que meter una vaca en el garaje no la convierte en automóvil. Ese es el planteamiento. De la misma manera, meter a alguien debajo del techo de una iglesia no lo convierte en evangélico. Esa es mi forma de expresión, ¿no? Y pues creo que nace precisamente el tema porque empiezo a preguntarle a personas que me encuentro por ahí en la calle que dicen: es que yo soy cristiana. Y yo le digo: bueno, pero eres cristiana, vas a una iglesia. Y dices: sí, yo voy a una iglesia. ¿Y por qué? Ay, me gusta la música. Ya, me gusta la música. Otros dicen: no, es que me gusta, es que se siente muy chévere allá cuando está uno en grupo. Ya, pero noto que no hay una base de salvación. Y entonces es la preocupación, que muchas personas sean solamente vacas de garaje. ¿Sí? Personas que están en la iglesia y nunca se han hecho la pregunta: ¿iré realmente yo al cielo? ¿Estoy realmente salvo? ¿Cristo realmente es el Señor de mi vida, el Salvador de mi vida? Es que tristemente en alguna ocasión les decía yo a personas que estaban al frente mío que la iglesia en Cristo fue sacada y fue fundada a través de monjes católicos, y entonces quedaron muchas mañas y cambiamos de salón, le quitamos ciertas cosas y pusimos muchos versículos en esa entonces. Hoy en día ya eso no existe, es diferente. El salón físico nomás de la iglesia, la música ha cambiado, ya no cantamos la Biblia, ahora cantamos nuestro romanticismo hacia Dios, el amor hacia Dios sacrificial que Él pidió, sí, de tomar tu cruz y sígueme. Eso ya quedó muy atrasado. Entonces, eso trae unas consecuencias gravísimas, a que la gente pueda vivir la abundancia del Señor en su vida. Y entonces la abundancia de Cristo se parece a la del mundo, pero está dejando a los creyentes vacíos, sin fe, muy al garete,
en sus convicciones, y las convicciones siempre vienen es por la Biblia. Por la palabra de No Dios. puede venir convicciones de buenas predicaciones, ni de revelaciones, ni de profecías, aunque existan, pero definitivamente el que nos da un piso No, esa es la es palabra de la Dios. palabra de Yo, Dios. yo pienso en algo, por ejemplo, en mi caso, yo llego a Cristo porque encuentro una Biblia en medio del divorcio de mis papás, era un momento difícil, estaba joven, y en la Biblia es donde me encuentro con Dios, me encuentro con Cristo, me encuentro con mi Salvador. Y por eso tal vez es lo fundamental, ¿no? Yo veo, por ejemplo, el apóstol Pedro. Él dice, mire, nosotros vimos en el monte la gloria de Dios y oímos la voz que vino directamente del cielo, pero aunque oímos la voz de Dios en persona, debemos estar atentos a la palabra escrita como a una antorcha. Entonces, creo que muchas personas no han nacido de nuevo porque están escuchando a profetas, youtubers, de todo, pero no están leyendo su Biblia y mirando a Cristo ahí, ¿no? Entonces partimos de ese punto. Sí, es que ese dicho de que Dios no tiene Nietos. sobrinos ni nietos, sino que tiene hijos, es algo que debemos tomarlo muy en serio. Dios engendra hijos, como lo dijimos la vez pasada, a través de la fe en su palabra, el Espíritu Santo obra el nuevo nacimiento y entonces nos son abiertos los ojos y el entendimiento para ver a Dios, oír a Dios en su palabra. Sí. Pero el creyente que está solamente en ese entretenimiento de buenas predicas y profecías, buena música y buen ambiente, porque vivamos la vida bien, no entendiendo la vida espiritual, pues produce malos resultados. Entonces, ese no entender la obra de la cruz trae un estado en el creyente, y Pablo lo dice en 1 Corintios 3, del 1 y siguientes, dice así: de la manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Dice el 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, disensiones, contiendas, no sois carnales y andáis como hombres. Entonces, hoy creo que podemos hablar, dentro de los cristianos que tratas en ese libro, de personas que un día conocieron a Cristo de alguna manera, pudieron haber nacido de nuevo como pudieron no serlo, que es algo que también tenemos muy claro y que quede claro para ustedes, es que no juzgamos la salvación de nadie porque solo Dios conoce quiénes son salvos. Sí, claro. Lo que sí juzgamos es su fruto, o sea, cómo viven, qué muestran con lo que hacen, con lo que hablan. Acciones, ¿no? Y acá acá nos están diciendo es que ellos son carnales porque en su manera de actuar pues no están mostrando el fruto del Espíritu Santo, que es el que debe ser juzgado: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y templanza o dominio propio. Sí. Entonces, digamos que por eso hoy la gente difícilmente quiere ser creyente, porque está viendo que los creyentes no tienen de ese fruto, sino están viviendo más para sí mismos y yendo a un lugar. Son vacas de garaje. Están yendo a un lugar y entonces uno pregunta, venga, ¿usted va a una iglesia o es iglesia? Pues hay una diferencia, porque la iglesia son los creyentes nacidos de nuevo, llenos del Espíritu Santo. Entonces, hay una diferencia entre ir a una iglesia y ser iglesia. Pues mucha gente va a una iglesia, pero mucha gente no está haciendo iglesia. Entonces, ese es un problema. 1. 2. Una cosa es la motivación. Creo que es lo que tú estás planteando, me parece genial, porque yo hablo un poquito de eso acá en este libro. De hecho, está escrito como si fuera una novela, pero es de un joven que él inicia yendo a la iglesia porque su papá le dice, porque su mamá le dice, porque su abuelo le dice. Pero él solo está asistiendo para darle gusto a ellos, pero él no ha tenido un encuentro personal con Cristo. Entonces, creo que mucha gente puede estar yendo a la iglesia por la sanidad, por el milagro, por la bendición. Porque ya se siente en paz. Porque sí, porque se siente chévere. Hay buenos amigos. ¿No? Hay buenos amigos, pero no han tenido un encuentro
personal con Cristo. Y creo que eso que tú lees es clave. Creo que por eso vemos una inmadurez. Entonces hay gente que ni siquiera ha entrado en la vida. O sea, está muerto, es un muerto asistiendo a una iglesia. Otros ya tienen la vida, Al menos pero la están viendo. ya tienen la vida o la están viendo, pero no están madurando en su fe. Entonces no se trata solo de que voy a una iglesia, tengo que nacer de nuevo, como lo hablamos en el programa anterior, ¿cierto? Y aparte de nacer de nuevo, tengo que crecer en la fe, tengo que crecer en esa salvación, o de otra manera, pues voy a ser un inmaduro y un niño, ¿no? Toca con tetero, 20 años en la iglesia y todavía no sabe si fumar es malo, si tomar es malo, ¿cierto? Y está confundido, ¿no? Sí, en esas consecuencias de no entender la cruz, ¿cuál sería de pronto la que podemos catalogar como más importante? Eso que hace que un creyente definitivamente no muestre a Cristo. ¿Qué sería lo que nosotros pudiéramos catalogar ahí? Una característica de las más del que no entiende relevantes. la cruz. Yo creo que la primera, la más fundamental, es no entender que soy un pecador que necesita un salvador. O sea, si en la congregación todo lo que me han dicho es ven por tu milagro, ven por tu sanidad, ven con tu bendición, ven y pasa la chévere, ven y aprende a ser buen papá, buena mamá, y eso está perfecto y eso está bien. Pero no me han dicho, mire, el problema suyo es que usted está en pecado, está perdido, muerto en sus delitos y pecados y necesita un salvador. Entonces, cuando yo no me doy cuenta que tengo una enfermedad, tampoco estoy tomando la medicina, tampoco estoy yendo al médico, porque no me estoy dando cuenta que tengo una enfermedad. Entonces, el lío que tenemos con muchas personas precisamente es que nunca han visto la enfermedad del pecado. Lo que llaman en teología, en términos teológicos, llaman la depravación total, ¿no? Sería bueno una buscadita de depravación total. Bueno, en teología se expresa de esa manera. A mí no me gusta mucho porque no quiero que nadie me diga que soy un depravado, ¿cierto? Suena horrible. Pero el problema es que en la Biblia el término perdido es perdido, es que no hay nada que hacer. Es imposible que el hombre pueda hacer algo para salvarse a sí mismo. ¿De qué necesitamos salvarnos? Porque es que, digamos que alguien está en un incendio. Pues claro, necesita ser salvado. ¿De qué? Del fuego, de que no se queme ahogado, no se muera, perdón, ahogado o quemado. ¿Sí? ¿De qué necesita ser salvo el hombre? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué se les viene a la cabeza? Porque es algo que nadie piensa. Oiga, ¿de qué debemos ser salvados, cierto? ¿Y de qué es que debemos ser salvados? Yo planteé en mi primer libro, El espíritu de imitación y sensacionalismo, yo planteo eso. Por ejemplo, hay respuestas que suenan muy espirituales, pero son incorrectas. Por ejemplo, es que Dios vino a salvarme al infierno. No, porque es que el problema no es el diablo. El problema es mi pecado. ¿Sí? Dios vino a salvarme de un cáncer. No, porque el problema no es la enfermedad, es el pecado, porque por causa del pecado existen las enfermedades. ¿Sí? Entonces, Dios vino a salvarme de los problemas económicos. No, porque es que el problema no es la plata, no falta plata, aunque falte plata, ¿cierto? No, es el pecado, ¿sí? Pero no solo del pecado, sino de la ira de Dios, porque merezco la ira de Dios por causa de mi desobediencia, por causa de mi pecado, por no creerle a Él, por haber decidido un camino totalmente contrario a Dios. Entonces, necesito ser librado del pecado, pero también de la ira de Dios, que es lo que hablamos en el programa anterior. Y la ira de Dios, allí en Mateo nos dice que por eso fue preparado el lago de fuego y azufre. La ira de Dios condenó o condena al pecado y al pecador. Sí. Entonces es importante que hoy nos quede claro que necesitamos entender que la salvación es de la ira de Dios, no del infierno, no de las enfermedades ni de nada de eso. Y la siguiente que yo veo... Permíteme hacer ahí un apunte porque es que eso es algo así como cuando uno va al aeropuerto, ¿cierto? Y se metió en la sala que no era.
está en el lugar equivocado. Está creyendo que está esperando el avión y resulta que el avión está por allá en otra sala, sí, y de pronto hasta sale y se va y usted no tomó su vuelo porque se siente o usted está desubicado. Entonces muchas personas están desubicadas respecto a la salvación. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice? Que un día se va a cerrar la puerta y mucha gente va a crujir los dientes, o sea, va a decir, me la perdí, o sea, ¿cómo que estuve 20 años en una iglesia y como no entendí la salvación, me la perdí? Porque no entendí lo que Cristo hizo por mí, porque no acepté lo que Cristo hizo por mí. Sí, tuve ayuda económica, tuve ayuda social, tuve ayuda de sanidad, ¿cierto? Y entonces ese es el lío. El lío es, por eso Jesús dice, mire, los cojos, los mancos, los ciegos van a ir primero al reino de los cielos que muchos teólogos. Porque una cosa es tener el conocimiento y otra cosa es tener esa relación, porque es que la salvación la base es una relación. Precisamente la gente no se salva porque no busca a Dios en el sentido que tiene esa necesidad de ir a orar, tiene esa necesidad de hablar con Él, porque es el mismo Espíritu Santo el que lo busca, Sí. el que quiere que tenga un tiempo con Dios, porque la carne no busca a Dios. Nosotros cuando querramos leer la Biblia, cantar, alabar, adorar, es porque el Espíritu de Dios está haciendo su función de llamarnos a estar con Dios. Sí. Entonces esa relación con Dios se nutre en base a que yo lo escucho aquí, Sí. y a que yo le hablo respecto a lo que Él me dice. Pero la gente cuando va a la Biblia la ve como una historieta, la ve como otro libro más, Ya. y no escucha a Dios allí. Entonces la conversión de las personas es una conversión muy liviana porque no hay una comunicación ni una relación con Dios. Entonces salí de la casa, sucedió alguna situación y yo no la veo de parte de Dios, sino que mientras estoy aquí con la Biblia rezando, porque yo les digo algo, si Dios no habla, estoy yo rezando, estoy yo hablándome a mí mismo. Y salgo y sucede algo y no lo asocio a que Dios está haciendo algo allí. Para llamar mi atención, para atraerme hacia Él. Para que yo pueda con Él tener un diálogo y Él enseñarme. Yo creo que hay algo que necesitamos tener claro y yo creo que con esto podemos ir dándole un cierre a esto. Yo quiero leer ahorita un texto, pero antes de Cristo, después de Cristo. O sea, si entendemos eso es importante. Entonces, la obra del Espíritu Santo, antes de Cristo, convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, lo primero que el Espíritu Santo va a querer hacer con la persona es convencerla que es un pecador. Porque hasta que no se va perdido, no necesita un Salvador. Cuando la convence que es un pecador, lo siguiente es que la convence de juicio, la convence de que hubo alguien que murió en su lugar en la cruz del Calvario. Listo. ¿Entiende eso? Y entonces cuando la persona acepta esa obra de salvación, la recibe el amor de la verdad que viene a través de su palabra, obviamente. Por eso es que hay que predicar para que la gente se salve a través de la predicación de la palabra, ¿cierto? Porque la palabra convierte el alma. Lo siguiente es, nos convence de justicia, es decir, de que ahora somos justificados, ¿no? Eso. De antes, que alguien murió en nuestro lugar. Alguien murió en nuestro lugar. Él pagó la muerte por nuestro pecado y nosotros al creer en Él morimos con Él en la cruz. Ese es el antes. Ahora, pensemos en el después. Entonces, la persona se convirtió, nació de nuevo. Allá está Nicodemo, quedó picado. Jesús lo dejó picado. Él quedó pensando, venga que ¿quién es Jesús? ¿Cómo así? Y entonces pudo entender que no era un maestro más, que no era ahí amiguis, ¿no? Porque Nicodemo lo estaba viendo como de maestro a maestro. Ajá. Y Jesús dijo, no, señor, usted necesita verme como Dios, porque yo fui el que descendí del cielo para buscarlo a usted, no es usted buscándome a mí. Entonces, Nicodemo necesitaba ubicarse en que Jesús no es un superhéroe, ¿cierto? Un calzoncillo y capas, porque es como lo estamos tratando hoy, como un revolucionario. No. Él es Dios hecho hombre viniendo a buscar al hombre. Entendido eso, entonces lo siguiente es que la persona que nace de nuevo, es decir, que aceptó esa salvación, el Espíritu Santo ahora habita dentro de él, pero la obra del Espíritu Santo antes fue convencerlo para llegar acá, ahora es mantenerlo ahí.
Ahora es mantenerlo ahí. Entonces, ¿qué es lo que va a empezar a hacer el Espíritu Santo? A santificarme. Entonces, si sigo pecando, también Él viene y vuelve y me dice, Señor, fallaste. La embarraste en esto, pilas con esto. Así que una vaca en el garaje simplemente es una persona, o que no ha nacido de nuevo, está en una iglesia, uno. Dos, nació de nuevo, ¿cierto? Está en la iglesia, pero no está creciendo en su fe, no está madurando en su fe. Entonces es importante que entendamos esa madurez y ese crecimiento. ¿Listos? Entonces, el Espíritu Santo, ¿qué nos va a hacer? Nos va a ayudar a santificarnos. Por eso tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu que nos santifica. Él es santificador por naturaleza. Y nos santifica porque sigue rearguyéndonos de pecado, justicia y de juicio. Nosotros estamos acostumbrados a aplicar ese versículo al incrédulo, pero Él sigue con nosotros porque nosotros seguimos viviendo en esta tierra. Nos vuelve y nos recuerda la cruz, nos vuelve y nos recuerda que somos pecadores, nos vuelve y nos recuerda que ahí hay una salida, porque se nos olvida, como al pueblo de Israel se le olvidaba que Dios lo había sacado de Egipto, y por eso Dios dice, recuerden que yo lo saqué de Egipto, recuerden que yo lo saqué de Egipto, recuerden lo que hice por ustedes allá. Entonces, una de las características de aquella persona que no entiende la cruz y que no entiende lo que Jesús hizo es precisamente considerarse más santa que cualquiera y no entender la dependencia de Cristo, la dependencia del Espíritu Santo que nos lleva cada vez de pasar de niños en Cristo a ser ancianos en el Señor, a tener un crecimiento espiritual donde ya se refleja más a Cristo. Entonces, esa parte es muy importante que hoy la entendamos, el crecimiento espiritual. Eso ya no lo llamaría yo una vaca de garaje, sino una vaca sagrada. ¿Sí? ¿Por qué una vaca sagrada? Como Nicodemo, perdónenme, pero es que Nicodemo tenía conocimiento de la palabra de Dios, era un hombre de oración, era un buen maestro, pero según Jesús necesita nacer de nuevo. Sí, muy lindo toda su teología, pero usted ya tiene una experiencia, un conocimiento de Dios vivencial, porque es que la Biblia nos habla que el Evangelio eso es lo que quería leer, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por su fe vivirá. Por fe y para fe, es decir, yo llegué por fe a la salvación, pero vivo por esa fe continuamente. Entonces, eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice también en el verso anterior, no me avergüenza el Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es decir, la experiencia es la salvación. La experiencia es que yo entiendo no solo que fui trasladado de tinieblas a la luz, sino que además estoy viviendo en esa luz de forma continua. Así que no seamos vacas de garaje. No se trata solo de llegar a una iglesia y estudiar un instituto bíblico. Eso es muy bueno y genial. Ojalá todos lo hicieran, ¿cierto? Que tengan conocimiento. Pero muchas veces se llenan egos de personas inconversas. Como dijo el apóstol, este escritor Charles Spurgeon, él dice que en muchas iglesias en Inglaterra en ese tiempo, lo que sucedía era que venía gente a estudiar teología porque era una profesión en su época y entonces pues igual que estudia trabajo social, ingeniería, pues estudiaban teología pero no habían nacido de nuevo. Entonces eso era triste. Entonces no seamos vacas de garajes ni ignorantes de las escrituras y que estamos solo buscando la milagrería o que estamos solo buscando la teología y no estamos conociendo a Dios realmente. Es tiempo de avivamiento. Es lo que estamos trabajando. La idea ahorita es que oremos un momentico antes de despedir para que si usted tiene la duda de si se ha nacido o no ha nacido de nuevo, hoy tenga la certeza. Sí. Porque es bueno hoy entender que Dios nos escucha, que Él nos conoce y que está dispuesto a salvarnos. Y que hoy si usted ha entendido que está perdido y que realmente ha estado asistiendo a una iglesia pero no tiene la seguridad de haber nacido de nuevo, hoy pueda, terminando este programa, tenga esa certeza de haber nacido de nuevo. La esposa de Paul Washer, ella llevaba ya años de servicio a Dios, pero muchos años, y un día tuvo duda de su salvación. Y le dice a su esposo, y su esposo dijo, pues entre al cuarto de oración y no salga de ahí hasta que esté convencida que ha nacido de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Es creer en Cristo, que Él es el único Salvador,
y entender que vino a darnos vida y vida eterna. Y que esta es la vida eterna, Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo, a quien has enviado. Así que tener vida eterna es eso, saber quién es Jesús y caminar en Él por fe y para fe, porque no hay otra forma de que un creyente viva su salvación, sino por la fe, siempre. Me llama eso la atención lo que cuentas, porque yo leo cientos de libros acerca de avivadores, de hombres como Charles Finney, de D.L. Moody, de Wesley, de Whitefield, de André Murray, bueno, etcétera. Un Res Howells, por ejemplo, él mismo contaba también eso, que él desde niño en la iglesia y todo, pero llegó un día en que tuvo un encuentro real con Jesús y él decía, no se compara eso a simplemente asistir a una iglesia y hacer cosas de evangélico en una iglesia. Entonces, aseguremos la vida eterna primero, no nos aseguremos de ir a una iglesia primero, asegurémonos primero de la vida eterna. De otra manera, pues vamos a estar perdidos en la silla de una congregación. Eso es terrible. Y es impresionante ver a Samuel también. Samuel en su capítulo 1 que dice la Biblia, dice que él no conocía a Dios, por eso él corría a Elí, porque Dios lo llamaba, pero él no conocía a Dios. Y es tremendo porque ya llevaba un tiempo en el templo y desde niño y no conocía a Dios. Estaba en el templo, pero no conocía a Dios. Entonces vamos a hacer una corta oración porque esto no es de muchas palabras, esto es de creer. Amén. Y es de decirle a Dios lo que tenemos en el corazón y que el Espíritu Santo hoy selle sus vidas para que estén seguros de haber nacido de nuevo. Hola. Así que vamos a orar. Hola. Señor, te damos gracias en esta mañana, en este día, delante de ti estamos con los que nos están viendo en este momento, cualquier sea su momento y su tiempo, su lugar. Padre, para decirte hoy que nos presentamos delante de ti, aceptando que tú enviaste a tu Hijo unigénito Jesucristo para morir en una cruz en nuestro lugar y pagar con su sangre el pecado, Señor, y la muerte, con esa muerte perdonarnos, Señor, y tú aceptar que hoy nosotros recibimos y aceptamos ese regalo de salvación y que tu Espíritu Santo nos sella, nos llena y nos deja, Señor, nacidos de nuevo para vivir vida nueva en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por aceptarnos, Señor, como tus hijos, como lo dices allí en Juan 1, 12 y 13. Hoy nos engendras, no de voluntad de carne ni de varón, sino por tu voluntad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oiga, hoy nuestro consejo, no sea una vaca en el garaje. Porque donde estás y lo que eres son dos cosas diferentes. Así es. Nos vemos entonces, si Dios lo permite, en nuestro nuevo programa. Sí, vamos a estar compartiendo muchas cosas en el siguiente programa, vamos a seguir ampliando algunos aspectos que creo que estamos entendiendo cosas muy importantes. A toda la audiencia de Conexión Radio 20, un saludo desde Es Tiempo de Avivamiento con Julio Simón López y María Cristina Zambrano. Un abrazo a todos y muchas bendiciones en este día.